Vamos a hablar precisamente del tema de la dilatación. ¿Listo? De la dilatación, el primer logro, el segundo logro, vamos a trabajar de el calor como tal y pues el componente de toda la unidad 3 pues se refiere precisamente a ese tema global, calor. Entonces vamos a dar inicio, voy a abordar el día de hoy los temas uno y 2, ¿listo? Que es una introducción a lo que es la dilatación y vamos a hablar principalmente de la lineal y de la dilatación superficial. ¿Listo? Entonces, la dilatación como tal, entonces vamos a definirlo como el aumento, ¿listo? Directamente proporcional, es el aumento directamente proporcional entre el movimiento molecular y la temperatura que se le aplica a un objeto. Esta temperatura se puede aplicar de forma artificial o de forma natural. ¿Listo? Eh, Si pasa es lo contrario, es decir, que ya no aumenta, sino que disminuye, o sea, el antónimo de dilatación lo vamos a llamar eh, con contracción. ¿Listo? Entonces, la dilatación va a ser directamente o va a ser específicamente el aumento. Y este aumento proporcional del movimiento molecular se ve expresado como aumento en el tamaño. ¿Listo? Si nosotros hablamos de las moléculas de un objeto, entonces decimos que tengo un objeto a determinada temperatura y tengo un objeto B a diferente temperatura, ¿cierto? Entonces, si la temperatura es baja, las partículas van a estar pues unidas, van a estar más unidas. A medida que la temperatura aumenta, entonces esas partículas se van a comenzar a alejar, como pasa cuando se cambia de un estado un líquido, ¿sí? Por medio de la evaporación. Entonces, ese cambio o ese aumento en el movimiento molecular se ve reflejado directamente en el tamaño del objeto, ¿listo? En el tamaño del objeto o del cuerpo sobre el que se esté ejerciendo. Hablando de la dilatación, vamos a encontrar tres tipos. Vamos a encontrar dilatación lineal, que la vamos a abordar el día de hoy. Vamos a encontrar la dilatación superficial, que también la abordaremos el día de hoy, y tenemos la dilatación cúbica o dilatación volumétrica. ¿Listo? Que la trabajaremos la siguiente semana. Entonces, vamos a comenzar a desglosarla. Lineal. Entonces, la dilatación lineal tiene unas características. Entonces, principalmente se experimenta cuando hay cambio de temperatura en varillas. ¿Listo? Tenemos varillas como esos objetos que son metálicos, ¿cierto? Y que al aplicarle calor, entonces ella va a elongarse, ¿listo? Va a crecer en tamaño, ¿listo? Es parecido a lo que pasa con un rollito, usted cuando comienza a trabajar con plastilina, un rollito de plastilina y comienza a hacerle movimiento sobre la mesa, y usted se da cuenta que se va cada vez yendo más hacia los lados, se va volviendo como una especie de, de vara, ¿sí? Y mientras eso sucede, la temperatura va aumentando. Entonces usted siente que incluso en las manos se presenta un aumento en la sensación térmica, en la temperatura como tal. Entonces, principalmente, la dilatación lineal se presenta cuando hay cambio de temperatura en varillas. Otra característica es que al aumentar la temperatura aumenta la longitud. Es decir, que entre más temperatura, pues más larga va a ser la varilla.
Recuerden que estamos hablando, en este caso, de dilatación lineal. El que sea dilatación lineal quiere decir que va a extenderse en una sola dirección. Por eso, nosotros estamos tomando como referencia la varilla, que si tenemos que esta es la varilla, al aplicarle una dilatación, pues a, va a estirarse. Sin embargo, el grosor no va a recibir mayor cambio, sino que va a ser el movimiento o esa dilatación va a ser completamente lineal en una sola dirección. Otra característica de la dilatación lineal es que esta dilatación varía en función del material. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unos materiales que son más susceptibles a cambiar de forma eh, cuando se le aplica mayor o menor temperatura. Entonces, hay algunos materiales que son más fáciles y otros que son más difíciles de moldear, que para eso es que se utiliza esta dilatación. Entonces, principalmente podemos encontrar algunos objetos que es en los que más se presenta dilatación lineal y vamos a tener que en el aluminio, en el aluminio, en el latón, en el cobre, en el vidrio, en el cuarzo, en el acero y en el hierro es donde mayor se presenta dilatación lineal. Entonces, en el aluminio, latón, cobre, vidrio, cuarzo, acero y hierro se presenta mayor dilatación lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que estos objetos va a ser más fácil moldearlos cuando se desea, por ejemplo, estirar, obtener un material más extenso, más largo. ¿Listo? Al aplicarle un cambio de temperatura. ¿Listo? Eso respecto a la dilatación lineal. Respecto a la dilatación superficial, que es la segunda que vamos a abordar, entonces, dilatación superficial, ya pues hay varias cosas que empiezan a cambiar. La primera es que al ser superficial no cambia en una sola dirección, sino que varía el tamaño, ¿listo? En dos direcciones. Y aquí vamos a darnos cuenta que si tenemos principalmente o inicialmente una lámina de ese tamaño, al aplicarle una dilatación superficial va a crecer tanto en el largo como en el ancho, ¿sí? Entonces vamos a generar crecimiento tanto en una dirección como en la otra dirección. Por eso es superficial. ¿Listo? Va a aumentar en dos direcciones. Entonces, principalmente se presenta en superficies. Y esta es más común verla que incluso la lineal, porque es bastante más, eh, digamos que en un ambiente real, es más fácil identificar cómo un objeto cambia en todas las direcciones y no solamente en una dimensión, que ya sería en un ambiente más controlado. Entonces acá vamos a tener características y es que esta dilatación superficial entonces, se presenta en superficies cuyo ancho y largo son diferentes. ¿Listo? Entonces eso hace que crezca en dos dimensiones. El aumento ocurre igual que en la lineal. ¿Listo? Pero en dos direcciones. Entonces es similar a la lineal, a la dilatación lineal, pero en dos direcciones diferentes. Aquí ya no estoy hablando de que solamente va a ser un crecimiento de forma horizontal o de forma vertical, sino que se debe presentar en ambos casos. ¿Listo? No hay aumento ni disminución del grosor, sino solamente hay expansión del objeto. Aquí debemos tener en cuenta que
hablando del grosor, entonces el grosor de la lámina debe ser tan delgado como sea posible. ¿Listo? Debe ser tan delgado como sea posible, porque eso nos asegura que únicamente crezca de manera horizontal y vertical. ¿Sí? Si el grosor de la lámina es grande, o sea, es más grueso, pues también va a haber variación a nivel del grosor. Entonces va a disminuir o va a aumentar. Y eso ya nos llevaría a la tercera dilatación, que es la dilatación cúbica, donde varían las tres dimensiones, pero todavía no vamos a abordarla. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que esta es similar a lo que se trabajaba, bueno, las características son similares a la lineal, pero en dos direcciones. Principalmente esta dilatación superficial se utiliza para la creación de naves espaciales o para el ensamblaje de naves espaciales, cohetes y colectores de energía, recolectores de energía solar, o sea, paneles solares, losas como las del pavimento cuando usted, pues con las que se fabrican las vías y recubrimientos, ¿sí? Utilizados para eh, unir esas losas precisamente o utilizadas para repachar desde paredes en adelante esos recubrimientos. Entonces, un ejemplo de dilatación, esto, podría asegurar que es lineal. Ustedes se han dado cuenta que cuando hay un puente, siempre a la subida, al inicio y al finalizar cada puente hay un espacio. Entonces queda como una endija, como un hueco. Y en algunos de ellos, entonces está representado como si fueran piezas metálicas que se van enganchando, que se van ensamblando entre ellas. Y siempre va a quedar un espacio. Ese espacio se deja porque dependiendo del calor que haga durante el día o durante la noche, el material con el que está construido el puente puede expandirse o contraerse. Entonces, si no se deja un espacio libre y el material se expande, pues se va a romper, ¿sí? Y si se deja una sola pieza y ese material se contrae, entonces también se va a romper. Por eso se utiliza esos espacios, o sea, esos espacios cuando estamos en un puente vehicular, hablando de un puente vehicular, cuando se inicia y se finaliza ese, esa vía. ¿Sí? Eso nos asegura que, sin importar la temperatura, bueno, dentro de la temperatura que hicieron los estudios, que durante el día haga y dependiendo del tráfico que tenga, porque pues claro, si por aquí están pasando vehículos, la simple fricción entre las ruedas y el piso va a generar calor. Entonces, ese aumento de temperatura va a hacer que el material con el que esté construido el suelo, que usualmente el puente, que usualmente pues será o metal o concreto, va a extenderse. Y cuando haga frío va a contraerse. El tener esa endija me va a asegurar que no se rompa. ¿Sí? Entonces, no puede ser de una medida así al azar, sino que hay que hacer estudios de dilatación del material para saber cuánto necesita máximo y cuál es el mínimo espacio que se puede dejar también. Entonces, eso hacia grosso modo tendríamos lo que es la dilatación. Tenemos dilatación lineal, principalmente en varillas, dilatación superficial, principalmente en superficies muy delgadas en las que solamente cambiamos el largo y el ancho. ¿Listo? Ahí tendríamos dilatación en general por ahora.